Mi nombre es Lucas Casanova, y esto es Budismo en Zapatillas. Este es un nuevo episodio de la serie Repara tus cicatrices. Y estamos aquí con Maxi Macubri para seguir avanzando en el desarrollo de la temática de este ciclo, que son herramientas de psicoeducación, de educación para mejorar la calidad de vida, empoderar a las personas que están en búsqueda de herramientas para sanar el abuso emocional, para poder salir de estos lugares. Hola, Max. ¿Cómo les va? ¿Cómo va, Lucas? Bien. Bueno, hablemos hoy de técnicas. Cómo entrar en el tema de por dónde o cómo o de qué manera la ciencia ha podido, o al menos la disciplina en psicología, ha podido sistematizar las herramientas que utilizan o las técnicas que utilizan más las highlights, ¿no? Las más notables. Y tal vez podamos empezar diferenciando argumentar, persuadir de manipular, que pueden llegar a ser vistas como parientas, pero son señoras distintas. En ese punto. Me interesa eso porque quisiera, como ha habido mucha difusión al respecto de lo que es el abuso narcisista y demás, ha crecido mucho los recursos que hay en la web al respecto de esto. Mucha gente lo ve como una posibilidad, ¿no? Como decir, bueno, entonces esto refiere a que soy manipulado, a que soy persuadido o que están argumentando. ¿Cómo es eso? Contame. Bueno, sí, no toda argumentación es manipulación. La argumentación es una persona que dice su verdad, que escribe un ensayo o que proclama su posición en Instagram o que en una conversación te dice, mira, yo lo veo así, yo pienso así, estas son las cuestiones que para mí son importantes. Y bueno, si vos ves un 6 y yo veo un 9, ahí vamos, está muy bien. Pero desde diferentes puntos de vista entiendo tu lugar. Hay otro estilo de comunicación que sale de la argumentación, que es cuando necesitas persuadir a alguien, ¿no? Por ejemplo, un médico que busca ayudarte a reparar un síntoma o a salir del síntoma. Sí. Una docente que intenta que comprendas de la mejor manera la forma de hacer derivadas en matemática, o un bien intencionado político que quiere ayudarte a cambiar prácticas sociales para lograr un fin común, ¿no? Bueno, y utiliza herramientas de persuasión que tienen que ver con lo comunicacional, con el uso del lenguaje accesible, cotidiano, con el uso de las emociones, con el uso de imágenes. Bueno, todas estas técnicas de persuasión que bien utilizadas, bueno, en buena hora que están, ¿no? Pero hay otro punto que es tal vez el que nos interese ahondar para adentrarnos en lo que utilizan los manipuladores, en este caso los abusadores específicamente, que es la manipulación, que es confundir por medio de un juego que no es limpio, distorsionar al servicio intencional de intereses particulares. Manipular supone estrategia e intención. Me interesa mucho desempacar un poquito esto, abrir un poquito lo que acabas de definir, porque tiene mucho valor. Una cosa es que yo te diga que veo algo diferente y te dé mis argumentos, y otra cosa es que yo busque invalidarte haciéndote desconfiar de tus propias percepciones. En general, este tipo de manipulación, que es el yo estoy bien, tú estás mal, ¿no? Donde uno se para en un lugar donde tiene supremacía, digámoslo de alguna manera, sobre la visión del otro. Una cosa es que haya disenso, los dos estamos en desacuerdo y lo vemos diferente, y el otro caso es que yo sepa que tenés razón, sepa que estás en lo correcto y no me convenga que pienses así. Entonces, desarrollo una serie de herramientas para minar tu autoconfianza
de manera que no te quede otra que estar de acuerdo con lo que yo digo. Ujú. Manipular supone intermitencia, además de estrategia e intención. Hay que aclarar que estas personas no son obvias, estas personas no son evidentes. Como siempre digo, el que quiere o que intenta llevarnos hacia el abuso no tiene colmillos, usa capa y es verde y te dice soy Drácula, sino que lo que hace es, bueno, mostrar los colmillos de vez en cuando y esa intermitencia, ese lento y constante accionar, ese refuerzo intermitente como figura técnica en psicología, es lo que va a permitir la consolidación, además de la estrategia y la intención, de la manipulación que distorsiona el mensaje de tal forma que lo que te queda es ver lo que el otro quiere. Me gustaría detenerme un poquito en el tema de la intermitencia Ujú, y explicar un poco qué es. Por ejemplo, si ujú, yo te digo hoy, no sé, estás intentando aprender noruego conmigo, cosa que sería ujú, bastante gracioso, pero ¿por qué no? Y yo te corrijo cada vez que hablas y cada vez que decís algo, digo, podés mejorar tu pronunciación aquí y allí, voy minando tu confianza. Y ujú, eso se ve en las estrategias manipulativas donde se busca generar desnivel. Pero también puede ujú, suceder que yo te diga hoy, uy, qué bien esto, mañana te diga, esto está perfecto, muy bien, y vaya constantemente dándote refuerzos positivos. Si yo hago eso, llega un momento que no es necesariamente beneficioso el dar constantemente refuerzos positivos porque hay un momento en el que el cerebro deja de prestarle atención a eso. El cerebro solo presta ujú, atención cuando hay cosas que necesitan ser verificadas. Si después yo ujú, lo que hago es darte a veces sí y a veces no, tu cerebro ujú, está constantemente prestando atención cuándo va a llegar el próximo sí. Entonces, hoy te ujú. digo sí, esto está muy bien, mañana te digo esto está mal, después te digo esto está bien, después te digo esto está mal, y tu mente está tratando de entender cuál es el patrón detrás de los refuerzos positivos y de los palos. Entonces, cuando Ujú. se genera esa intermitencia, el vínculo se hace más estrecho y empezamos a entrar en dependencia de poder conseguir la aprobación del otro. Ujú. Muy bien Nada, explicado. gracias. Trato de Muy desempacar el bien tema explicado. de la intermitencia porque hace una gran diferencia el poder entender por qué es tan difícil dejar vínculos donde recibimos amor a veces y de repente no. Porque ¿por qué? Mm. Porque si a veces me trata mal, pero es por las veces que te ha tratado bien, que uno quiere repetir la intensidad de lo positivo porque siente que está fallando en algo, cuando en realidad el trato es intermitente para garantizar que el vínculo se mantenga estrecho. Y si hablamos de psicología experimental, este es uno de los experimentos que después abajo le vamos a dejar en la descripción, para no abrumarlos con nombres Mm, técnicos o con nombres técnicos, en donde más excitabilidad se observa en laboratorio con roedores, ¿no? Esto es, se lo debemos a la psicología conductista, que, bueno, hay un roedor al que se lo estimula yendo a un lugar, dándole de comer y haciendo sonar un timbre, y luego de que eso se fija, se lo hace ir al roedor al mismo lugar, haciendo sonar el timbre y se le aplica una descarga eléctrica. ujú, Después de ese periodo en donde se fijan esta contradicción, cuando el timbre suena, el roedor no sabe qué hacer y empieza a saltar en el lugar mm, o a dar vueltas en el lugar. Y eso, esa excitación de debería ir o debería huir, dada intermitentemente, es uno de los experimentos que más muestra la excitación en vivo. ¿Mm? Esta confusión intermitente, direccionada y contradictoria. ¿Mm? sí, sí, eso ayuda, creo, mucho a, a
poder entender la naturaleza del enganche. Es algo realmente seductor para nuestra mente el entrar en estos círculos, porque de hecho cuando nosotros somos niños aprendemos a través de la consistencia, por supuesto, o a través de situaciones extremas, ¿no? O te dicen todos los días no pongas el dedo en el enchufe y entonces no lo haces. O un día pones el dedo en el enchufe, te da una descarga y no lo haces nunca más. Pero cuando es intermitente no podemos aprender y cuando no podemos aprender dependemos de la mirada del otro. Del timbre del otro. Exacto. Una de las técnicas de manipulación más famosas, más difundidas y que de alguna forma más eficiente vuelve los fines del abusador o de la abusadora es la luz de gas o gaslighting. Sí. Que es una de las técnicas que más se utiliza en la manipulación y bueno, vos lo has explicado ya en uno de tus posts, pero podemos repetir que proviene de una película norteamericana en donde el protagonista malo, digamos, hacía dudar a una mujer de la percepción de lo que sucedía manipulando la luz de las lámparas. Y esta técnica, la luz de gas, es básicamente ir en contra de la forma en que tiene la persona de pensar la realidad, sobre todo la parte de la realidad que está en el conflicto. Es sembrar dudas sobre algo que sería evidente y que a la larga termina por hacerte dudar de todo. Es no validar la manera de ver, es sesgar la vista. Y no se trata de presentar, como decíamos, una mayor evidencia y no se trata de una mentira tampoco, ¿no? Porque mentir es negar una evidencia. Esto es negar la capacidad de ver evidencias, tergiversando. La luz de gas genera cuestiones complicadas como la disonancia cognitiva y la indefensión aprendida que las vamos a explicar en próximos capítulos. Entonces, bueno, ¿qué hacer frente a esta cuestión? Que es lo que vamos a también desarrollar en otros capítulos. Bueno, principalmente me parece que es no entenderlo y no decirle me estás haciendo luz de gas, ¿no? Porque me parece que eso lo que va a hacer es aumentarla. Sino, tal vez conversarlo con alguien de afuera, o tal vez poder escribir, o tal vez poder tomar registro. Una de las cosas importantes y que lo menciono en mi podcast, en la serie Cicatrices, que se puede encontrar como lista de reproducción en Spotify, o podés leer un poco más de esto en mi sitio, en lucascasanova.com/BEZ, de Budismo en Zapatillas, es que para que sea gaslighting tiene que haber intención. Hay personas que son tercas, necias, limitadas, pero no necesariamente tienen la intención de abusar del otro. Aquí en este ejemplo que pones del gaslighting de la película y lo que sucede luego con las personas en la vida diaria, es cuando alguien intencionadamente intenta confundirte para que no creas en tus impresiones porque no quiere que te des cuenta que está tratando de hacerte dudar de vos mismo. Otra de las cuestiones que podemos enunciar como centrales dentro de las técnicas que utilizan los manipuladores, o mejor dicho, en el razonamiento que utilizan los abusadores para manipular, es el doble vínculo. Claro. Lo que yo sintetizo con espérame que no voy, o pasá que está cerrado, ¿no? Es esto de te muestro una rica tarta de espinaca, se me acaba de ocurrir, y te digo no la comas. Esto que se consolida genera confusión y le lleva a la persona a tener que afrontar la dificultad de discriminar entre dos mensajes que son contradictorios entre sí. Y la continua dificultad de poder comunicarse en torno a eso. Claro. Yo te digo que te quiero, pero lo niego con mis acciones. Puedo pedirte que te quedes, pero a la vez te estoy echando con el metamensaje. En ambos casos fallás. De allí que se conoce como una paradoja de la comunicación. Esto, ¿no? Sí. Bueno. Ahí a mí me gustaría agregar que te mantienen como a la distancia exacta, ¿no? Te dicen que no y entonces te empezás a alejar. Pero si te alejas demasiado empiezan a decirte que sí para que te acerques un poco más.
y después te dicen que no así. Entonces estás en la distancia exacta a la que te quieren tener, sumando además el recurso de que para que yo te mire, tenés que hacer lo que yo te digo. Entonces, Ujú, eso es manipulación, porque es como si te usaran como un muñequito. Te dicen, bueno, vos ujú. ahora lo que tenés que hacer es llamarme los lunes, los miércoles y los viernes, de 5 de la tarde a 7, pero si me mandás mensaje en otro momento, no. Ujú. Sí, sí, y además, si no lo haces, no me querés. No es que estás apareciendo, porque Claro, estás diciendo tu primer no. O estás exacto. corregulando. No me querés. Y después querés que yo Claro, te quiera. claro, esto es desamor. Si vos Mm, no me respetás, y además se usa mucho eso, no estás respetando mi individualidad. Dice, pero a ver, ¿qué tiene que ver el hambre con la gana de comer acá? Eso tiene mucho que ver en realidad. ¿Qué tiene que ver en realidad la sociedad de fomento con la témpera? No tiene mm, sentido el estar viendo esto como dos cosas que están íntimamente relacionadas, cuando en realidad que, que yo esté en desacuerdo con vos no significa desamor, significa ujú, que no estamos de acuerdo. Por eso yo digo que ujú, hay una delgada línea entre la relación emocionalmente inmadura y la relación psicopática muchas veces, porque ujú, nada, requiere empezar a darse cuenta que la diferencia está en la intención. El que lo hace con ujú. la intención de que te sometas, de erosionarte, ese, ese ese es del que hay que salir corriendo. El otro, quizás hay que ayudarlo a despertar y a darse cuenta que lo que está haciendo, en vez de acercarte, te aleja y que lo que está haciendo quizás es para sostener su seguridad, porque si no se sentiría como una persona insegura, pero que termina erosionándote y que esto es malo para ambos. Exacto. De la luz de gas al doble vínculo, algo que refuerza a ambos es la ley de hielo, que es otra de las ¿Mm? técnicas. Es o vamos por aquí o desaparezco. ¿Mm? Sí, Que claramente no es el contacto cero, que vamos a hablar en otro momento, que es una medida de protección. La ley de hielo es una técnica de manipulación. Es algo que muestra de manera más cruda la intermitencia. sí, ¿Mm? Y para mí la crueldad es, te genero una necesidad y después me corro. Te genero una necesidad y después me voy. En ese espérame que no estoy. La ratita empieza a saltar en el laberinto. ¿Mm? Y pasamos a otra, que es cuando yo te lo explico, vos lo que haces es simplificarme. O sea, tu mirada no es válida. Ah, estás exagerando. La simplificación es otra de las técnicas. La otra de las técnicas es la rotulación. Bueno, entonces tenés un problema, ¿no? En realidad, la narcisista o el narcisista sos vos. Y ahí tenemos otro de los elementos, que es la rotulación por medio de la proyección, el mirroring o el espejo, ¿no? sí, sí, Y completamente de acuerdo. vamos sumando hacia dónde converge esta manipulación intencionada, intermitente, distorsionada. ¿Existen fases? Sí, existen fases. Es bastante regular, desgraciadamente, este ejercicio y tiene que ver con esto de creo yo, los ritmos de tengo hambre, no tengo hambre, los ritmos del deseo, las lunas, ¿no? Los circuitos que se apoyan, obviamente, en lo biológico. La transformación de la necesidad en una herramienta de manipulación. Yo necesito ahora esto, entonces activo el circuito. Y hay alguien que ya, por medio del refuerzo intermitente, se convirtió en, bueno, una víctima de este juego Ujú. y está ahí, disponible. ¿Mm? Es esta frase tan complicada que se ve, hay una película que se llama Te doy mis ojos, que a mí me encanta ya Mm. directamente el título, ¿no? O como diríamos en Argentina y en criollo, es Matame si no te sirvo. Ahí, a expensas de. Bueno, estas me parece que son las centrales, ¿no? ¿Nos estamos olvidando de alguna? Yo creo que aquí están cubiertas las fundamentales, las que más vemos en la consulta, eh, también con las que más hemos tenido experiencia, vos y Ujú, yo, ujú, fuera de la esfera profesional.
Y en esta batería de cosas que mostramos para cerrar o para empezar a resumir esto de la distracción, de mirar para allá, o esto de sos vos, de echar siempre la pelota afuera, yo hablo de la corresponsabilidad afectiva. Cuando nosotros estamos hablando de estas dificultades, y fíjate lo que entendí yo, el otro, si el otro reacciona diciendo, a ver, para, ¿vos estás pensando que en realidad yo te quiero confundir? No, entonces sentémonos y hablemoslo, porque no quiero que pienses eso. Mi intención no es confundirte. Si la reacción es, pero espera, vos pensás que yo te quiero confundir, vos no querés ver la realidad. Cuando el reclamo sobre aclarar si esto es confuso, poco claro, manipulatorio, utilizando otros términos, ¿no? Estamos hablando de bajar el nivel de agresividad en el relato. Cuando te encontrás del otro lado con alguien que rechaza eso, volviéndote a poner a vos como la persona inadecuada, no importa cuál sea la razón, es momento de dar un paso para atrás. No importa cuál sea la razón por la cual eso ya se haya creado, es momento de dar un paso para atrás. Si el otro se siente curioso y empieza a ver que estás escuchando este podcast, que estás leyendo libros al respecto, y te dice, che, ¿nos podemos sentar a hablar? Porque estoy preocupado, porque me parece que quizás yo soy muy vehemente en la forma en la que explico las cosas, o nada, capaz me sube la tanada a la cabeza. ¿Por qué no nos sentamos a hablar? Si ves que el otro reacciona con curiosidad y demás, es que hay empatía. Y si hay empatía, hay posibilidad de diálogo. Si no hay empatía, no hay nada para hablar. Esa es la emoción que tiene que ser observada. Si hay empatía, porque para ir cerrando, lo que hacen estas personas abusadoras es tergiversar. Como digo yo, tiran la piedra y esconden la mano. Entonces, si alguien no tiene la capacidad de reconocer que lo que sucede es causa de lo que generó, o cuando se lo marcás, lo que aparece es la telenovela, ¿no? Es nuevamente esta cuestión de cómo me vas a hacer esto. ¿Qué vas a hacer si ahí no hay alguien que se está poniendo en tu lugar? Tenés que intentar de a poco, pendularmente, como vamos a explorar en otros episodios, salir de ahí. Me encantó. Me encantó. Vamos a pasar en el próximo episodio a hablar un poco más profundo sobre los caminos a tomar al respecto, qué pasa cuando existe la dependencia emocional, y ya vamos a entrar en lo que son las técnicas, los procesos de sanación, qué hacemos durante el vínculo y mucho más. Esto lo adelanto para quienes tengan curiosidad, puedan acercarse a la página que está en mi sitio, lucascasanova.com/repara. Allí está el plan completo de este curso gratuito que estamos dando con Maxi. Y esta música que estás escuchando ahora es de mi amigo, el músico uruguayo Gustavo Ripa. Y podés enviarle un mensaje a Maxi por Instagram encontrándolo como @psico.maxi, y a mí por supuesto me encontrás como @lucas.casanova.yoga. Muchísimas gracias, nos vemos muy pronto y acuérdense, muchas veces no es que estemos rotos, simplemente estamos trabados. El ganar lenguaje alrededor de esto nos ayuda a seguir adelante. Un abrazo. Namaste.